Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de conferencias, seminario, diálogos entre matemáticas y culturas. Les damos la bienvenida y les agradecemos estar presentes. Antes de empezar con nuestra primera charla de este semestre, que será un seminario cada 15 días, a esta hora los martes, quisiéramos presentar a todos los organizadores del evento. Empezaremos por... mi nombre es Javier Elizondo del Instituto de Matemáticas. Darío Alatorre del Instituto de Matemáticas, Bruno Cisneros, que es cátedra CONACYT del Instituto de Matemáticas en la unidad Oaxaca. Tenemos a Mariela Carballo, que es de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y por último tenemos a Marta Macho, de la Universidad del País de Vasco, que nos dará una charla el día de hoy, e Imelda Paredes, que es la persona de comunicación del Instituto de Matemáticas, que nos ayuda a la transmisión y grabación de este evento. Marta, te damos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a esperar para ver si puedo compartir, que todavía no puedo. Y bueno, encantada de inaugurar, mientras se va poniendo lo de compartir pantalla, en un día tan especial como es este para las mujeres, que es el Día eh, Internacional de las Mujeres, pues es un privilegio el poder inaugurar este seminario, ¿no? de cultura y de matemáticas. Eh, bueno, compartir. Le doy Ahora a... sí. Vale, perfecto. Le voy a dar, perdonad, es que... Muy bien, pues he querido poner este cartel tan bonito que habéis hecho para la ocasión. Muchísimas gracias, con esa mujer tan hermosa allí en este Día de las Mujeres. Y bueno, pues quiero hablaros de algo que a mí me apasiona, que es las matemáticas y la literatura, pero en particular, gracias, creo yo, a que estoy muy vinculada a la cultura francesa porque hice mi tesis en Francia, conozco bastante, sé bastante bien francés, he podido disfrutar precisamente de la lectura de tantos proyectos tan absolutamente maravillosos que tiene este grupo Oulipo, que escriben bajo traba matemática, como pongo en el título. Y ahora os voy a explicar un poquito qué es este grupo y quiero mostraros también algunas de las propuestas que ellos y ellas hacen y que me parecen absolutamente maravillosas porque ayudan a crear textos literarios y además a hacer matemáticas, bueno, yo creo que de una manera también bastante creativa. Estas dos personas que aparecen allí, luego os enseñaré alguna foto más seguramente, son los dos creadores del grupo Oulipo. El que aparece arriba es Raymond Queneau, es un literato francés muy conocido en Francia, y el que está abajo es François Le Lyonnais, es un ingeniero francés que bueno, tenía también el gusto por la literatura. Ambos yo creo que eran personas bastante mestizas y bueno, decidieron crear este grupo, Ouvroir de Littérature Potentielle, luego os digo lo que significa, en el que querían bueno, jugar escribiendo y juntando además las matemáticas y la literatura con un humor muy especial, como veis en esa pizarra que tiene ahí François Le Lyonnais, ese factor común tan hermoso que saca de x menos x', que saca factor común a la x, como veis, y bueno, pues el factor común le queda al 1 menos 1', ¿no? Este especial sentido del humor que tienen los oulipianos creo que hace que tengan textos especialmente bueno, hermosos y, como os digo, con un fino sentido del humor. Como os voy a mostrar, creo, incluso por las reglas que hay para pertenecer al grupo Oulipo. Bueno, Oulipo significa Ouvroir de Littérature Potentielle, es decir, obrador de literatura potencial, y se creó, como os he dicho, en el año 1960. Digamos, su principal intención era bueno, responder a esta pregunta, ¿por qué contentarse con viejas recetas en literatura y no explorar nuevas fórmulas, ¿no? Entre los propósitos que tenían para crear estas nuevas recetas se concentró sobre todo en dos tareas, que era la invención de nuevas estructuras y retos mediante la combinación de literatura y matemáticas, y además el examen de obras literarias antiguas con el objetivo de encontrar rastros
de uso de estructuras, formas o restricciones en esas escrituras bueno, que podían servir de inspiración para el presente, ¿no? Para elaborar textos con esas estructuras, formas o restricciones que habían utilizado en la antigüedad. Con esa especie de broma que os digo que había en el grupo, a estos autores antiguos que seguramente utilizaban trabas, os voy a hablar también de uno de ellos, de un trovador, bueno, ellos pensaban sin ser demasiado conscientes de que estaban utilizando una traba, los llamaban plagiarios por anticipación, ¿no? Porque habían plagiado una traba, una restricción eulipiana, bueno, muchos siglos adelante, ¿no? Con muchos siglos de anticipación. Ellos mismos dicen de este grupo que llaman literatura potencial, este obrador de literatura potencial es la búsqueda de formas y de estructuras nuevas que podrán ser utilizadas por los escritores como mejor les parezca. Este grupo está obsesionado en cierto sentido con las potencialidades de la lengua y con la experimentación en todas sus posibilidades. Rechaza que la inspiración es la única fuente de creatividad y por ello se dan a esa tarea que he comentado de desarrollar métodos de composición que permiten escapar de la autocomplacencia, dicen ellos, y eliminar el azar como cimiento primordial del arte. Es decir, eso de que la creatividad, la inspiración son los que promueven y ayudan digamos, al arte, lo rechazan por completo y lo que utilizan como idea central es la restricción como motor creativo. Y ellos dicen que al fijar lineamientos previos en la obra, lejos de frenar, se potencia la creatividad. Ese es un poco el leitmotiv. El grupo Ulipo tiene una página web, que es esa que os he puesto allí, ulipo.net, y hay un listado de restricciones. Este es el listado de las restricciones que ellos utilizan para escribir y, por supuesto, va aumentando porque cada autor o autora ulipiana puede proponer una nueva traba, una nueva restricción. Ellos lo llaman las contraintes, que es difícil traducirlo a español, constricción igual no es la palabra justa, es la traba, restricciones a la hora de escribir. Lo que quiero hacer en esta charla es, por supuesto sin ser exhaustiva, porque esto es casi imposible, hablaros de algunas de estas trabas de tipo matemático. No todas lo son, pero hay muchas que sí lo son, hablaros de algunas de ellas. El grupo Ulipo está formado por 41 miembros. En toda la historia de Ulipo, desde los años 1960 en que se creó, ha habido 41 miembros. Y con esta especie de humor que también os he comentado, al grupo Ulipo nunca se deja de pertenecer. Queneau y François Le Lyonnais, que fueron los miembros fundadores de este grupo, junto con otro grupo de escritores, de matemáticos y de artistas en general, han fallecido ya, pero siguen siendo miembros del grupo Ulipo, porque la muerte no te... es decir, aunque mueras, sigues perteneciendo al grupo, ¿no? Y, por ejemplo, algo que no tienes que hacer si quieres pertenecer al grupo Ulipo es declararlo, porque si algún autor o autora, matemático, matemática o artista declara públicamente que le encantaría ser miembro del grupo Ulipo, pues ya el Ulipo nunca te cooptará, ¿no? Bueno, estas son una serie de reglas que bueno, yo creo que muestran que este asunto es divertido, y estos 41 miembros, de los cuales hay muchos que ya han fallecido, por supuesto, se reúnen con una cierta periodicidad pues, para hablar de trabas, para explicar las trabas que han creado y bueno, pues para intercambiar matemáticas, literatura, trabas, constricciones y buen sentido del humor, unidos con una buena comida y bebida, ¿no? Entre estos 41 miembros hay 6 mujeres y he puesto de distintos colores personas que quiero destacar por algún motivo. Está Michelle Audin, que es matemática, es una geómetra yo creo que bastante conocida en Francia por distintos motivos y motivos reivindicativos y motivos matemáticos, además de que es miembro del grupo Ulipo. He querido destacar también a Eduardo Berti, que es el que aparece en la fotografía, junto con Pablo Martínez Sánchez, que luego también os mostraré. Son las dos únicas personas de habla hispana que pertenecen al grupo Ulipo. Fueron cooptadas en 2014. Eduardo Berti es argentino y Pablo Martín Sánchez es español, es catalán. En el grupo Ulipo hay miembros tan
tan destacados y tan conocidos como Italo Calvino, Marcel Duchamp, el artista y escritor, Hervé Letellier, perdón, voy a pasar de transparencia. Hervé Letellier es matemático, he puesto en verde a los matemáticos, alguno más se me escapa seguro, pero he querido citar algunos. Hervé Letellier es un autor del que voy a hablar un poco más adelante también de otra de sus propuestas eulipianas, pero quizás os resulte conocido porque en el año 2020 le dieron el premio Goncourt por precisamente un libro que se llama La anomalía, en el que hay mucho de Oulipo dentro de este libro, ¿no? Él es matemático, ejercido de matemático y ahora dedica todo su esfuerzo a escritor. Esta novela, La anomalía, a mí me gusta mucho, me pidieron que hiciera una reseña para El País precisamente sobre ella, para el periódico El País, y es una novela curiosa, sorprendente, en la que no todo lo que aparece allí está claro, ¿no? El lector, que eso también es una constante en las novelas aulipianas, tiene que hacer algo, bueno, para que aquel libro que está ofertado por un autor aulipiano fluya de una manera distinta dependiendo de quién lo lea, ¿no? La persona que os he dicho antes, Pablo Martín Sánchez, ha sido precisamente quien ha traducido esta novela de Hervé Letellier y es, como os digo, se cooptó para el Grupo Oulipo en el año 2014 y es la segunda persona de habla hispana que ha entrado en el grupo, ¿no? Eduardo Berti es un escritor bastante conocido, yo creo. Pablo Martín Sánchez es muy conocido también aquí en España como escritor, pero traduce muchos textos del francés, es traductor, y en particular del Grupo Oulipo, que no son textos muy fáciles de traducir, es complicado traducir a personas que escriben bajo traba, bajo constricción, con una serie de juegos allí incluidos. Harry Matthews es también muy conocido, yo creo, es americano y es un oulipiano de habla inglesa, y he querido destacar también a Clementine Melois, que están colocados por orden alfabético, porque es la última persona que se ha incorporado al Grupo Oulipo, es una mujer muy joven que es escritora y artista, y Jacques Roubaud, que es también pues un matemático, especialista en teoría de grafos, de hecho, y tiene unas propuestas para mí absolutamente impactantes dentro de estas propuestas oulipianas. Los miembros del Grupo Oulipo, que son estas 41 personas, a veces escriben propuestas oulipianas, pero no siempre tienen por qué hacerlo. Es decir, como autores, como escritores, pueden escribir también propuestas sin trabas oulipianas, ¿no? Un buen autor oulipiano en su libro debe explicar qué traba utiliza, no descubrirla, es decir, no decir las claves, pero debe explicar al principio o al final del libro o dar algunas pistas de cuál es la traba, la constricción que está utilizando a lo largo de su texto. Hace unos años, en el año 2011, a través de la Real Sociedad Matemática Española, bueno, se hizo una serie de actividades en torno al centenario de la Real Sociedad Matemática Española, no me acordaba cuál era la actividad, y bueno, tuvimos la suerte de poder recibir aquí a Michelle Oda, que es esta autora del Grupo Oulipo que os comento y que además es matemática, ella es geómetra. Y tuve la suerte de poder moderar una mesa redonda entre ella, que era la autora oulipiana, y Antonio Altarriba, que es un escritor y un profesor de literatura francesa en la Universidad del País Vasco, ya se ha jubilado, que en cierto momento hizo un estudio del Grupo Oulipo y bueno, es un gran conocedor de él. Y quiero destacaros que la visión un poco distinta que tienen la una y el otro sobre lo que es Oulipo y lo que representa, ¿no? Ella nos dijo que entiende Oulipo como un seminario, como un lugar de investigación, Michelle es la persona que está a la izquierda, y como un intercambio en el ámbito de la literatura. Y Antonio Altarriba comentó que este obrador de literatura potencial ayuda a desmitificar el trabajo literario, ¿no? Ese trabajo de como que me viene la inspiración y escribo, y lo convierte en una tarea artesanal. Él lo dice así, una performance reglada. Estas son las palabras que utilizó. Hasta ese momento yo traducía Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle, como taller de literatura potencial, y él me comentó y me convenció de que mejor que usar la palabra taller era usar la palabra obrador,
porque precisamente es como un obrador de panadería en el que de manera artesanal se fabrican los textos pues con esas constricciones a las que tienen que estar sujetas, ¿no? Y quiero hablaros, ya que estoy con Michel Audin, de una propuesta que tiene Michel, que es, bueno, absolutamente impactante desde mi punto de vista. Por supuesto, he puesto algunos enlaces en algunas de las transparencias para que si a alguien le interesa pueda luego leer un poquito más sobre este tema, ¿no? Porque lo que voy a dar aquí es un esbozo un poco rápido de estos textos que he querido destacar. Bueno, pues Michel Audin tiene una traba, entre otras, pero una traba que a mí me parece preciosa, que es lo que se llama la traba de Pascal. La utiliza en un texto, está en francés, que se titula Me que Conti, en mayo, Muelle de Conti, en el que, bueno, escribe una parte de la historia de Francia, que es la época de las revoluciones de la Comuna de París. Y lo que hace es establecer las relaciones entre los personajes de su novela utilizando un teorema, el teorema de Pascal, que es el que dice, lo leo, que si un hexágono está inscrito en una cónica, el hexágono en este caso sería el formado por los vértices A, E, C, B, F y D, lo he leído en el sentido contrario a las agujas del reloj, sería el hexágono formado por estos tres vértices. Bueno, pues el teorema de Pascal dice que si un hexágono está inscrito en una cónica, entonces los tres puntos comunes a los tres pares de lados opuestos están en línea recta. No me pongo a explicarlo, como veis allí se refiere, está hecho en este caso la cónica, que es la que rige Me que Conti, es una elipse, y esos tres puntos alineados de los que habla el teorema de Pascal son N, M y L. Bueno, pues en esta historia de Me que Conti, lo que hace, como os he comentado, Michel Audin, es hablar sobre la historia de la Comuna de París. Es un movimiento revolucionario que gobernó la ciudad unos cuantos meses, unas cuantas semanas en el año 1871, y lo que hace ella es hablar de esa revolución en la que el pueblo quería tomar el poder para, bueno, en una época especialmente dura para ellos y ellas, recuperar ese poder y bueno, pues intentar tener unas vidas mejores. Lo hace a través de las sesiones que tienen la Academia de Ciencias de París, que se reunían todos los lunes. Y lo que va haciendo es ir introduciendo los personajes a medida que va demostrando el teorema de Pascal. Es decir, cada personaje que introduce y cada segmento, perdón, cada personaje que introduce es uno de esos puntos, de esos vértices de el hexágono, o esos puntos que necesita utilizar para demostrar el teorema de Pascal que va introduciendo, y traza segmentos entre esos puntos cuando los personajes están relacionados de una manera. Os doy un ejemplo. Los vértices del hexágono inscrito en esa elipse corresponden: A es Charles Hermite, B es Bertrand, C es Michel Chasles, D es Delaunay, E es Elie de Beaumont y la F es Hervé Faye. Esos 6 personajes son miembros de la Academia de Ciencias de París que se están reuniendo. Y, por ejemplo, como veis, N, el punto N que veis en la parte de arriba, corresponde a Simon Newcomb, que en un momento dado tiene relación y la explica Michel Audin en Me que Conti con Charles Hermite. Por eso A está unido con N, con Elie, por eso N está unido con E, etcétera, etcétera. Entonces, en cada capítulo, como os digo, empezando por la elipse, es decir, por estos 6 personajes, lo que va haciendo es avanzar en la prueba del teorema de Pascal e ir introduciendo a estos personajes de manera sucesiva. Como os digo, la demostración del teorema de Pascal estructura cada capítulo, y aquí os he puesto debajo, no lo voy a leer por supuesto, el enunciado del teorema de Pascal, como ella lo va utilizando. Cada letra que aparece aquí, S, A, C, F, etcétera, son o bien los vértices del hexágono o uno de los pasos de la prueba, como ella la hace, del teorema de Pascal, y cada vez que da un paso,
va introduciendo al personaje correspondiente. Por ejemplo, T, no sé qué personaje es, no lo recuerdo, pero pues lo utiliza como la intersección de CD con AF, introduce el personaje, explica por qué tiene relación con CD y con AF, por qué se han encontrado, y sigue con esta pauta. En un momento dado, demuestra que, como veis aquí, estoy al final ya del teorema de Pascal, que dice, por lo tanto, K es igual a M, con lo que queda demostrado. Bueno, hay una bellísima historia que además tiene mucho que ver con el día de hoy, con el 8 de marzo. Hay un momento dado que prueba que K, la K que está en la primera figura, como veis, tiene que estar introducida dentro de la elipse y que además es igual al punto M, y esa K, la M es moi, de yo, es Sofía Kovalevskaya, que aparece en la historia porque Sofía Kovalevskaya apareció en las revueltas de la Comuna de París, fue una de las participantes, demuestra que M, moi, yo, es igual a K, con lo cual la historia está contada desde el punto de vista de Sofía Kovalevskaya. Es decir, es una historia bastante compleja, se lee muy bien, ¿eh? Se puede leer la historia, por supuesto, de la Comuna de París, me que conté, sin saber la traba, sin estar leyendo al mismo tiempo el teorema de Pascal, pero la lectura de la historia de Mecque Conti con la traba de Pascal por medio te eriza el vello, de verdad, es absolutamente maravillosa, porque Michel Audin es capaz de hacer todas las relaciones entre todos los personajes, que aparecen muchísimos, utilizando las reuniones de la Academia de París, es decir, tiene una labor de documentación brutal, y además jugar con el teorema de Pascal, formar un bello teorema y además introducir a una mujer absolutamente maravillosa como es Sofía Kovalevskaya. Esto es escritura eulipiana y es, bueno, maravillosa. Si podéis leer en francés, os recomiendo que la busquéis y que la leáis, y bueno, a mí me emociona, de verdad. Otras trabas geométricas, por ejemplo, esto es una traba eulipiana, una bola de nieve, la defino. Una bola de nieve de longitud n es un poema cuyo primer verso está formado por una palabra de una única letra, como veis allí en los dos poemas que he puesto. La segunda palabra tiene 2 letras, la tercera 3, 4, etcétera, etcétera. Se va formando una bola de nieve, es decir, un poema en el que el enésimo verso tendrá n letras. Por ejemplo, la primera que tenéis allí es una bola de nieve de longitud 12 de Jacques Benz, que es un autor eulipiano, y la segunda es una bola de nieve de alguien que no es eulipiano, pero bueno, él hace una bola eulipiana. La vida leve es una bola de nieve musical en la que, bueno, él fabrica un poema de este estilo con autores, me refiero músicos y bueno, pues algo que tiene que ver con precisamente la composición musical, ¿no? Y como veis, no es nada fácil, porque son palabras que van aumentando de tamaño y por lo tanto, bueno, hay que encontrarlas, ¿no? Eso era una bola de nieve nieve derritiéndose es lo contrario, ¿no? Empiezas por una palabra de longitud n, es el primer verso, y luego vas, bueno, disminuyendo las palabras hasta llegar a una única letra. Y un rombo es la concatenación de una bola de nieve y una bola de nieve derritiéndose. El que veis allá aquí a la derecha es un problema, el liminal poem de Harry Matthews, dedicado a Martin Gardner, en el que, bueno, pues está escrito en inglés, como veis, habla de matemáticas, de imaginación, de un montón de cosas, e introduce, como veis, en la primera bola de nieve habla de la parte divulgativa de Martin Gardner, y en la segunda parte lo que hace es introducir los nombres de autores eulipianos. Todos los que aparecen allí, Harry Matthews, el mismo, el primero, etcétera, etcétera, Duchateau, Perrin, Benabou, Métaille, Calvino, etcétera, son autores del grupo Oulipo. Bueno, un bello homenaje y complejo para rendir homenaje, como os digo, a Martin Gardner.
En teoría de grafos, por ejemplo, he elegido, hay muchas propuestas de escritura con teoría de grafos, pero he querido traer esta, que quizás no es tan conocida. Claro, el hándicap es que está en francés, se puede leer en la biblioteca Oulipiana y se titula, es de Claude Berge, Qui a tué le duc de Densmore? ¿Quién ha matado al duque de Densmore? ¿No? Y en esta novela policíaca se resuelve quién es la asesina en este caso, a través de la teoría de grafos, ahora os voy a explicar cómo, y a través de un tipo de grafos que se llaman los grafos de intervalos, que, bueno, gracias al análisis de lo que está escrito y de una serie de interrogaciones que hace un policía en un momento dado, pues un matemático que sabe de teoría de grafos de intervalos consigue, bueno, demostrar que una de las personas ha mentido en su declaración y descubrir quién es necesariamente la persona mentirosa y la persona asesina, ¿no? Bueno, no os lo voy a leer entero porque no se trata de eso, insisto. Os he puesto después en la siguiente transparencia un enlace por si alguien quiere leer, bueno, no la novela entera, pero un resumen que lo he hecho en español por si alguien no puede hacerlo en francés, luego os lo muestro. Bueno, la historia es que encuentran al duque de Densmore, que vive en una isla tras una explosión de una bomba en una habitación de la isla de White, donde él vive, ¿no? De su castillo. Estaba colocada en un laberinto, se sabe que la persona que ha puesto esa bomba ha necesitado de bastante tiempo para prepararla y bueno, este hombre era un tanto vividor y antes de su asesinato él vivía con su mayordomo, había invitado a 8 mujeres a la isla y bueno, en el interrogatorio posterior lo que hacen es interrogar a esas mujeres, Anne, Betty, Cynthia, Diana, Emily, Felicia, Georgia y Helen, pues interrogan a esas mujeres a ver con quién han coincidido en la isla, con qué mujeres se han cruzado, porque el detective que quiere analizar este caso pues necesita saber si ha habido alguna persona que se ha quedado sola, etcétera, ¿no? Al principio piensan que el asesino ha sido el mayordomo, porque era el único que había estado tiempo suficiente como para poder matar a su jefe, si es eso lo que quería, de manera tranquila, pero bueno, luego descubren que el mayordomo no había podido ser, etcétera, etcétera. Tienen además interrogan al marino que conduce el único barco que hay hacia la isla y él recuerda haber transportado a cada una de esas mujeres una sola ida y vuelta, ¿no? Entonces, con toda esta información, lo que hace el detective es escribir en un grafo la relación A visto A. Como veis ahí en el grafo de debajo, he puesto con letras A, B, C, D, etcétera, los nombres de las mujeres. A es Anne, B es Betty, etcétera. Y en este grafo lo que se expresa es quién dice que ha coincidido con quién, ¿no? Esas coincidencias en la isla mediante este grafo donde los vértices son las mujeres y el grafo, y digamos las aristas son las personas que dicen que han visto a alguien. Es un grafo no dirigido, es decir, da lo mismo quién dice que quién ha visto a quién, porque igual una mujer no ha visto a otra porque se estaba yendo y no se ha fijado, ¿no? Pero este es el grafo que representa el interrogatorio que se hace a estas mujeres. Y bueno, pues usando la teoría de grafo de intervalos, lo incluye en la novela, pues utiliza 2 propiedades de teoría de grafo de intervalos que dicen que, bueno, en un grafo de intervalos que quiere decir, bueno, tengo un intervalo de tiempo, cada intervalo de tiempo es un vértice, las mujeres en este caso, y 1, 2 vértices, es decir, 2 intervalos de tiempo, si esos intervalos de tiempo se cruzan en el tiempo, ¿no? Bueno, pues si coinciden en algún momento. Pues utiliza, y lo dice explícitamente en el texto, que es una maravilla, 2 lemas, 2 propiedades de grafos de intervalos, que dicen que un grafo de intervalos siempre está triangulado, y otra propiedad que dice que en un grafo de intervalos no pueden encontrarse un triángulo inscrito en un hexágono. Y bueno, el detective que sabía matemáticas, que es el encargado de ver si quién es la culpable, quién es la persona culpable, quién es la asesina, pues descubre que en el grafo
que representa, que es la primera imagen que veis a la izquierda arriba, pues necesariamente por el lema 1 tendría que haber un punto que une, una arista que une B con G, necesariamente, y también descubre, usando el lema 2, que en la parte del hexágono no puede haber un triángulo como el que aparece allí, que necesariamente el punto A con el punto D tiene que estar unido. ¿Va? Lo descubre, lo razona, además de una manera que se entiende muy bien. ¿Y qué deduce ese matemático detective de todo esto? Pues que el grafo de intervalos que le habían dado al principio, el que él fabrica usando el interrogatorio que le han dicho que es el válido, no es el grafo adecuado, sino que el grafo adecuado es el que aparece aquí, el que aparece debajo, en el que A tiene que estar unido con H necesariamente y A tiene que estar unido con T, y bueno, pues por deducción, insisto, usando este grafo de intervalos, deduce sin ninguna duda que la que ha mentido es Anne, la A, y que es ella la culpable. Así que bueno, es una historia divertida, no es para nada compleja, te ayuda a pensar un poquito y bueno, utiliza teoría de grafos para descubrir al asesino. Me voy a la poesía con una propuesta de lo que os he comentado al principio, que sería un plagiario por anticipación. Es una propuesta de lo que se llama una sextina, es una sextina que proviene de un trovador provenzal, Arnaud Daniel. En la búsqueda de estas estructuras que comentan los eulipianos para proponer estas trabas a nuevos autores, la sextina apareció muy pronto. Entonces os voy a explicar lo que es una sextina y luego esa magia maravillosa que surge a veces cuando no solamente hay una estructura matemática en un poema, bueno, las poesías están muy bien estructuradas, al menos la poesía antigua, pero cómo este tipo de poemas ha inspirado pues, un teorema matemático, un teorema de combinatoria y bueno, y hay personas que pueden intentar escribir utilizando este teorema de combinatoria, ¿no? Así que os lo adelanto, pero ahora empiezo. Bueno, esta es la sextina Lofer-Boller, está escrito en lengua de Oc, la he traído porque es una bonita manera de empezar, y esta es la sextina ya escrita, insisto, no hay que leerla, no, el objetivo no es leerla. Bueno, como veis, una sextina de este trovador provenzal es un poema que tiene 6 estrofas de 6 versos cada uno de ellos, como veis aquí, y luego tiene una contera final en la que, bueno, os digo ahora lo que sucede, que tiene 3 versos. En la primera, como veis, he marcado de colores diferentes a las palabras que riman, porque como observáis, luego lo voy a hacer de una manera un poco más sintética para que se vea mejor, solamente hay 6 palabras que riman, que son intra, ongla, arma, verja, oncle y campra. Y también, como creo que se puede observar, lo voy a mostrar con una única palabra, con intra. Cada palabra, intra, por ejemplo, aquí está en primer lugar, en la segunda estrofa está en segundo lugar, en la tercera está en cuarto lugar, luego está en quinto, luego está en tercero, luego está en sexto y luego está en la contera final, es una de las palabras que rima, aunque la contera final no cuenta para esto. Bueno, cada palabra, como os digo, cada una de las 6 palabras va permutando de lugar a lo largo de las cuando pasamos de una estrofa a otra, ¿no? Y esto sucede con todas las demás palabras. Además, os lo voy a mostrar en la siguiente transparencia, bueno, pero como veis, la palabra intra y todas las demás hacen lo mismo, pasa por todos los lugares, primero, segundo, tercero, etcétera, y no repite en ningún lugar, ¿no? Lo pongo aquí de manera un poco más sintética. Como os he dicho, hay 6 palabras que generan la rima: intra, ongla, arma, verja, oncle y cambra. Las he escrito con números porque da lo mismo lo que diga el poema. Y el poema anterior tiene la rima que os muestro aquí. Esta es la manera de rimar. La contera final, me voy un momentito otra vez a la siguiente, tiene que tener como rima la palabra que aparecía al principio en quinto lugar, la palabra que aparece en tercero y la palabra que aparecía en primero, y a veces, aunque no siempre, aparecen el resto de las palabras que riman, como en la rima de Daniel, ¿no? Donde aparece también ongle, verja y cambre.
pero eso no es necesario es decir, no es parte de la traba de lo que es una sextina, ¿no? Bueno, esta es como es la rima, y en términos matemáticos lo que tenemos aquí es una permutación. He puesto debajo cómo van cambiando los versos, cómo son las rimas, y es una permutación de orden 6. La palabra que aparecía en sexto lugar va a ver si lo digo bien, a ver, la que estaba en primer lugar va a pasar, sí, la palabra que estaba en primer lugar, perdón, en sexto lugar va a pasar a primero, en la segunda, ¿vale? Estoy pasando de la línea 1 a la línea 2, ¿eh? Voy por líneas. La palabra que estaba en el sexto lugar va a pasar al primero, la que estaba en primero va a pasar al segundo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una permutación, pero es además una permutación de orden 6. ¿Qué significa esto? Como os he dicho, ninguna de las palabras ocupa el mismo lugar, el lugar que le corresponde, pero fijaros que si hubiera una séptima línea en esta forma de rimar, es decir, si aparte de la fila 6 hubiera una séptima fila 6, fijaros que la palabra intra, que es la sexta, pasaría al primer lugar, la palabra que ocupaba el segundo lugar, que es la palabra, a ver si lo digo bien, cambra, pasaría a ocupar el segundo, etcétera, etcétera, y eso significa que si hubiera una, no sé si me he equivocado al decirlo, pero bueno, creo que se entiende lo que digo, si hubiera una séptima estrofa, ¿cómo rimarían las palabras? Pues exactamente igual que rimaba el primer verso. Es decir, sigma a la 7 es la identidad. Eso es a lo que me refiero en términos matemáticos. Bueno, lo puedo comentar de otra manera, mediante esta espiral que aparece aquí. El cambio al pasar de una estrofa a otra se hace moviéndose por esta espiral que os digo que está indicada en la figura de la derecha. La palabra que estaba en sexto lugar pasa a ser la primera y sigo la espiral. Luego va la primera, la que ocupaba el primer lugar, luego lo que ocupaba el quinto, la que ocupaba el segundo, la que ocupaba el cuarto y la que ocupaba el tercero. Es decir, la permutación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasa, repito, estoy en la espiral, 6, 1, 5, me estoy moviendo por la espiral, 3, 2, perdón, 4 y 3. Esta es la permutación que se está aplicando y se aplica al pasar de estrofa a estrofa hasta llegar a la sexta. Es una permutación de orden 6. Por supuesto que hay muchas formas de hacer una permutación de orden 6. La más sencilla podría ser pues, haber desplazado en un lugar cada uno de los versos, pero bueno, Arnaud Daniel elige como manera como permutación para realizar su poema, su canción, esta manera, esta permutación espiral. Esto no le salió, como decimos aquí en España, de chamba, esto le salió porque lo estaba buscando. Es un plagiario por anticipación, porque esto que hizo fue una traba que le permitió realizar un poema, una sextina, en la que solo riman 6 palabras, insisto, y bueno, con una complejidad enorme. Esa complejidad, como el poema estaba en lengua de Oc, pues quizás no se aprecie, pero os voy a mostrar otra sextina, esta vez está en español, es de Ana Nuño, que es chilena, la sextina de mis muertos, por supuesto no la voy a leer, sigue la norma de Arnaud Daniel, es una sextina en espiral, como la que os acabo de mostrar, pero como observáis en la contera final, por ejemplo, no aparecen las 6 palabras que riman, ¿no? Y bueno, como veis también Ana Nuño se permite, por ejemplo, alguna pequeña licencia, por ejemplo, en la segunda estrofa, el cuento lo ha ligado con descuento, pues para intentar que su verso bueno, sea más sencillo, ¿no? Esto no es nada fácil de realizar, porque como veis, si voy a leer la primera, he dicho que no iba a leer, pero bueno, ya no los cuento, o mejor dicho, cuento los años, y van 5, unos tras otro, disciplinados y llevando el paso, desfilaron hasta hundirse del todo en el reverso blando de las cosas, donde se alivian de peso los huesos. Cierro los ojos, pero veo el hueso del recuerdo, no la carne. Es decir, estas rimas, estos poemas, estas sextinas no son para nada poemas sencillos de hacer. Es decir, que si yo, Marta Macho, decida hacer una sextina, va a ser una porquería, porque para hacer una sextina buena no basta con tener la traba, no basta con tener la restricción, hay que ser
una persona que escribe bien, ¿no? Es decir, muchas personas que piensan que esto del grupo Oulipo de escribir bajo traba, piensan que esto es una nimiedad y se dedican a escribir cosas que tienen un resultado, bueno, de dudosa calidad. Claro, será de dudosa calidad si lo intento escribir yo, pero escribir bajo traba entiendo que es para alguien que sabe escribir y que es capaz de inspirarse y de crear un buen texto, que seguro, vamos, que lo hacen, me consta, a través de esta restricción que pone en su escritura, ¿no? Que, como dicen ellos, no es una verdadera, no es un peso, sino que es, te ayuda a, bueno, es una inspiración que ayuda a que tu creatividad se vea multiplicada, ¿no? Esa es la manera de pensar de Oulipo. Bueno, estos son los versos de Ana Nuño, así también la muestro en este día tan especial. Y bueno, estas son la manera en que ella permuta sus palabras, ¿no? Y bueno, Queneau, este creador del grupo Oulipo, pues decidió bueno, pensar como un matemático en realidad, ¿no? Y se preguntó, tenía una mente muy matemática, Queneau, aparte de ser un escritor absolutamente maravilloso, si era posible generalizar la estructura de las sextinas, ¿no? De esta propuesta, de este plagiario por anticipación que era el poeta Arnaud Daniel, reemplazando 6 por n para escribir, como pongo en la transparencia, un poema con n estrofas, formada por n versos cada una de las estrofas, todos terminados por las mismas n palabras, intercambiadas por una permutación espiral. Una permutación espiral que generalizaría lo que hacen las sextinas, ¿no? Aquí tengo la permutación espiral, como veis, y lo que sería es esa permutación que hace colocar la palabra que ocupaba el primer lugar, perdón, el lugar enésimo, empezamos en la siguiente estrofa por la palabra n, luego por la palabra 1, la palabra n-1, la palabra 2, n-2, 3, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue escribir, bueno, esta permutación tiene esta escritura, la que está debajo, y bueno, pues enseguida se dieron cuenta de que no es posible generalizar una permutación espiral como la del poeta, ¿no? De Daniel. Y enseguida se dieron cuenta porque no existirían la generalización para n igual a 4, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace una permutación espiral de 4 elementos, como veis allí, el 3 queda fijo, porque en la primera permutación tendríamos 4, 1, 3, 2. Si 3 queda fijo, no está siguiendo las reglas de este poema, ¿no? No es una permutación de orden 3, porque a la tercera iteración, no a la cuarta, ya obtendríamos la identidad. Bueno, pues la respuesta es negativa, pero en honor a Queneau, esas permutaciones espirales, bueno, de orden n que podrían generalizar la estructura de la sextina se llaman queninas de orden n o eninas. Y cuando existe una de estas poemas, pues al número correspondiente se le llama un número de Queneau. Es decir, 4 no es un número de Queneau. Y bueno, pues no hay queninas. ¿Cuál es el siguiente paso para un matemático? Pues encontrar, caracterizar cuáles son aquellos poemas que dan lugar a una quenina, ¿no? Así que, bueno, un poquito más adelante, en el año 2008, Dumas publicó en la revista Mathematics and Social Science una caracterización combinatoria de aquellos números que eran números de Queneau y probó esto. Voy a ir un poquito más rápido, que me estoy enrollando. Probó este teorema. Da lo mismo lo que diga, bueno, da lo mismo. Prefiero que está puesto ahí todo lo que significa cada cosa. Probó que si n es un número de Queneau, es decir, si hay una enina, si es posible fabricar un poema de n estrofas, de n versos cada uno de ellos, que permutan en permutación espiral, entonces 2n más 1 es primo. Y además, si 2n más 1 es primo, existe una enina, sí, solo sí, 2 es de orden 2n módulo tal, o n es impar. No leo la última parte del poema, donde lo que es esta cosa que he puesto aquí debajo es, lo tengo escrito aquí abajo, 2 es de orden p módulo m, si 2 a la p menos 1 es divisible por m, pero 2 a la k menos 1 no es divisible por m, para k menor que p. Esto es una caracterización ya de los números de Queneau, y por lo tanto ya podemos hacer un listado completo. Tú me das un número y yo te digo si es posible generalizar la estructura de la sextina, y luego, si eres un buen escritor, te puedes animar a escribir una sextina, ¿no? Y, por ejemplo, voy a daros 3 ejemplos. N igual a 4 no es un número de Queneau,
porque 2n más 1, que es igual a 9 no es primo, ya lo habíamos visto, porque habíamos visto que no es de orden 3, ¿verdad? De orden 4, perdón, que habíamos visto que eso no sucedía. N igual a 8 tampoco es un número de Queneau, porque aunque 2n más 1, 2 por 8 más 1 es 17, que es primo, no cumple la última parte, porque 2 a la 8 menos 1, que es 255, es divisible por 17, y esto no puede suceder. El que tiene que ser divisible por 17 es 2 elevado a la 16, si no me equivoco, menos 1, ¿de acuerdo? El primero. Y, por ejemplo, n igual a 9 es un número de Queneau, porque 2 a la n más 1 es 19, que es primo, y 2 a la 2n menos 1, que es 2 a la 18 menos 1, que es este número, es divisible por 19, y además 2 a la k menos 1 no es divisible por 19 para ningún k menor que 18. Con esto tenemos el listado de todos los números, por ejemplo, que son menores que 1000, que son números de Queneau, y bueno, y aquí podríamos seguir jugando y bueno, pues conjeturando, ¿no? Se conjetura que existen infinitos números de Queneau, pero no se ha demostrado todavía, y nos podríamos preguntar, ¿hay alguna tendencia? ¿Hay más pares, más impares? Bueno, pues esto queda por aquí, y alguien que se anime a hacer, ya es complicada una sextina, pues una nuevina o una oncina, pues todavía más, ¿verdad? Muy bien. Os quiero mostrar otra propuesta de Raymond Queneau también, el 100.000 milliards de poèmes. Es un poemario en el que el autor escribe 10 sonetos, Queneau, que son 2 cuartetos y 2 tercetos, 14 versos. Los escribe, como veis allí en la imagen del libro, pues solo sobre una cara del libro. Los recorta, como estáis viendo allí, cada verso. Y bueno, pues él comenta que se le había ocurrido esto viendo uno de estos libros para niños y niñas, de tener un personaje con cabeza, cuello y piernas, y donde se le va cambiando el traje moviendo las páginas que están recortadas, ¿no? ¿Por qué realiza esto que no? Pues porque él desea, es un libro que tardó muchísimo tiempo en escribirlo, porque estos 10 sonetos que él escribe, que tienen la misma estructura gramatical, quiere combinarlos, no para hacer una lectura de 10 sonetos, sino para tener una lectura mucho más larga. Puede decidir, bueno, pues utilizar la primera lengüeta del primer poema para el primer verso, pero irse a la lengüeta número 5 para el segundo verso, ¿no? Es decir, este libro, que lo tengo aquí, aunque lo tenéis allí, os lo voy a mostrar un poquito, no sé si se ve muy bien, pero decidir cómo quiere elegir los versos, tomando, pues eso, de cada uno de los sonetos que tiene escritos de manera lineal, pues cojo la tira correspondiente al soneto que yo quiero construir, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el título del libro es 100.000 milliards de poemas, 100.000 millardos de poemas? Porque, bueno, la combinatoria lo dice, se puede, hay 10 maneras de decidir cuál es el primer verso, 10 maneras distintas, porque hay 10 lengüetas para el primer verso, 10 lengüetas para el segundo, 10 lengüetas para el tercero, y esto se puede hacer de manera independiente. Como el poema tiene 14 versos, ¿hay cuántos posibles sonetos para hacer? Pues son 10 por 10 por 10 por 10, 10 elevado a la 14, insisto, porque son independientes, y esto hace 100.000 por 10 a la 9, que son 100.000 millardos de poemas. Todas estas posibilidades. Queneau, en el libro, porque es olimpiano, escribe además una introducción en el que hace un cálculo de la cantidad de tiempo que le costaría leer este poemario completo, 45 segundos para leer un poema, 15 segundos para cambiar las tiras, 8 horas de lectura al día, 200 días de lectura al año, supondrían, haciendo el cálculo correspondiente, más de 1.900.000 siglos de lectura. Este es un libro potencialmente imposible de leer. Hay una versión en español, los 100.000 millones de poemas, es la misma idea. En el 50 aniversario del nacimiento de la publicación del libro de Queneau, se hizo una edición con 10 autores de habla hispana. Jordi Doce fue el creador de la primera rima, y los demás sonetistas tenían que adaptarse a la estructura gramatical para que los poemas leídos eligiendo las tiras tengan la estructura gramatical correcta para
que el sentido gramatical al menos sea el bueno, y bueno, además este libro añade una tira en blanco para que si tú quieres escribir tu propio poema, pues tengas un poquito más de siglos, es decir, un poquito más de tiempo para poder escribirlo, ¿no? Perdón, un poquito más de tiempo no, para que añadas un poco más de tiempo a la lectura de estos poemas que aparecen aquí. Esto lo ha copiado, por ejemplo, Jorge Drexler para bueno, crear música. La iba a poner, pero voy muy mal de tiempo, así que no lo voy a hacer. Hay una propuesta muy bonita de décima a la décima, la podéis buscar en YouTube, es muy fácil de encontrar, en la que pide a 10 cantantes conocidos que escriban una décima, es decir, un poema de 10 versos, cada uno crea el suyo y con la música correspondiente se cantan las décimas, es una aplicación para móvil. El móvil es quien decide de manera aleatoria cuál de los versos de cada una de las décimas elige, con la voz de cada cantante que te canta en cada momento, pues ese poema, esa décima que tú vas a escuchar, ¿verdad? Es una propuesta muy bonita que está copiada de este autor. Allí lo tenéis. Bueno, paso. Otra, Traba Ulipiana es este poema, un poema sobre Banda de Möbius, fue propuesto por otro autor ulipiano, que es Hugues Etienne, en el que propone pues, fabricar un verso sobre Banda de Möbius, ¿no? En esta propuesta, lo que él utiliza es para fabricar este poema él dice, dos propiedades de la banda de Möbius. Etienne tiene varias propuestas sobre banda de Möbius, está en la biblioteca ulipiana, pero bueno, esta es una de ellas que es la más sencilla de contar, ¿no? Él propone lo siguiente. Tengo aquí mi banda de Möbius también. Sobre una tira de papel se escribe la mitad de un poema, bueno, de una persona muy trabajadora. Trabajar sin cesar para mí es obligación. No puedo flaquear, pues amo mi profesión. Se gira el papel por la zona más larga, como me estáis viendo hacer, y sobre esa segunda tira de papel se escribe la segunda parte del poema. Seguimos con un poema de una persona muy trabajadora. Es realmente un tostón perder el tiempo y grande es mi sufrimiento cuando estoy de vacación. Lo que él propone ahora es pegar la tira en forma de banda de Möbius. Ahora ya tengo, aquí la tengo ya preparada para no perder el tiempo. Tengo mi banda de Möbius aquí y lo que propone es hacer la lectura de lo que aparece sobre la banda de Möbius, como me vais a hacer ver ahora. Aquí tengo la primera parte, paso de transparencia, tengo mi banda de Möbius y bueno, hay una primera cosa que ha ocurrido, un poema sobre dos caras, las dos caras sobre esta tira rectangular, se ha conseguido crear un poema sobre una única cara, ¿no? Y ahora, cuando hagamos la lectura, vamos a ver que aparece una propiedad que tiene la banda de Möbius, que a los topólogos y topólogas nos encanta, que es que la banda de Möbius es un objeto no orientable. Todo lo que vive en la banda de Möbius cambia su orientación. De hecho, la no orientabilidad en matemáticas se define como tener embebida una banda de Möbius, metida dentro, incluida, ¿vale? Bueno, pues si vais leyendo el poema, leer es ir con la mano sobre este poema leyendo el poema que toca, pues lo que sucede es que el poema final es este: trabajar sin cesar es realmente un tostón, para mí es obligación perder el tiempo, no puedo flaquear y grande es mi sufrimiento, pues amo mi profesión cuando estoy de vacación. El poema ha cambiado de sentido, un poema sobre dos caras, de una persona muy trabajadora, al cerrarlo en forma de banda de Möbius, las matemáticas, la magia de las matemáticas y de la banda de Möbius ha entrado en juego y este poema se ha convertido en un poema en una única cara, donde el sentido ha cambiado. ¿Por qué? Porque estamos sobre una banda de Möbius. Bueno, por supuesto es una broma, una hermosa broma ulipiana, allí se ve lo que ha ocurrido, pero creo que es una broma realmente hermosa. Este poema binario, tampoco me voy a dar tiempo a que lo escuchéis, pero he puesto, podéis buscar en YouTube y escucharlo porque es realmente hermoso. Es de Jacques Roubaud. Jacques Roubaud es ulipiano y también especialista en teoría de grafos, y en esta propuesta hace un poema binario, es un soneto, como podéis ver, sobre la vida. Está escrito en binario, pero no hay ningún código por medio. Lo que aparece aquí es el paso de la vida con ceros y unos. El cero es la nada, el uno es el comienzo del aprendizaje. Como veis,
Los dos cuartetos es la juventud, en donde van apareciendo unos a medida que vas aprendiendo, y después los dos últimos tercetos se llega a la vejez y bueno, se van dispersando, aparece el cansancio, etcétera, van desapareciendo unos, van apareciendo ceros, y escuchar a Roubaud leerlo es realmente emotivo. Os lo recomiendo de verdad. No voy a hacerlo ahora porque no tengo tiempo, pero es realmente emotivo. Buscadlo, tened delante el poema, y yo he llorado con este poema en la última estrofa varias veces. Es hermosísimo. Y muchas más propuestas. Paso rápidamente para que veáis algunas. Los ejercicios de estilo de Raymond Queneau son absolutamente maravillosos. Son 99 maneras de contar un acontecimiento tonto en un autobús. Alguien que sube en un autobús que está lleno, aquí está el soneto, no lo voy a leer, en donde uno de los pasajeros pisa a otro porque está muy lleno el autobús, alguien se enfada y entonces bueno, pues, se enfadan y se pelean, ¿no? Y al cabo de un rato, pues la persona que está narrando este acontecimiento ve a esas dos personas que se habían pisado, o una de las personas que había pisado a otra, y ve que está hablando con otra persona sobre su abrigo que se ha atado mal, ¿no? Esto que nos pasa de vez en cuando, que atamos los botones no con el ojal correspondiente, ¿no? La historia es esta, una historia completamente anodina, y entre las formas de contarlo hay una manera geométrica, probabilista, hay varias matemáticas. La leo rápidamente. En el paralelepípedo rectangular, el autobús que se desplaza a lo largo de una línea recta de ecuación 84x más s igual a y, era el autobús 84, un homoidea que presenta un casquete esférico, la cabeza, rodeado por dos sinusoides, las orejas, sobre una parte cilíndrica, el cuello, de longitud 1 mayor que n, presenta un punto de intersección, Pia-Pisau, con un homoide trivial P. Demostrar que este punto de intersección es un punto de inflexión. La discusión entra. Si el homoide A encuentra un homoide homólogo C, esta parte no la leo ya. La última parte es un poco menos comprensible, es la parte que se refiere al abrigo que tiene que atar, ¿no? Y esto se ha versionado mucho. Esta versión de la Gioconda hasta 100 es de Hervé Letellier, que es otro ulipiano, y la voy a leer porque me parece hermosísimo. Es hablar sobre la Gioconda desde varios puntos de vista. Este es el de teoría de conjuntos booleanas, y dice esto, es muy bonito. Se ve el conjunto de las mujeres morenas que llevan una redecilla de seda negra en la cabeza. Se ahí el conjunto de las personas que tienen una sonrisa indefinible. Se ve el conjunto de los cuadros de un artista dado P. Probar que si la intersección de I, B y P es la Gioconda, entonces P es Leonardo da Vinci. Bueno, me parece una pasada de bonito. Y bueno, hay otro libro, por ejemplo, de dos autoras que son matemáticas, que se titula Rationnel Moncu, que con 65 ejercicios de estilo demuestran que raíz de 2 es irracional y que algunos otros números, como raíz de 3, raíz de 11 o raíz de 42, es un número irracional, haciendo ejercicios de estilo, copiando a Queneau de manera literaria, demostraciones de que estos números son irracionales. Y esto lo paso, que no me da tiempo. Esto también lo siento, y acabo con una última propuesta, que es la de he calculado mal el tiempo, lo siento. La propuesta, bueno, yo creo que la más compleja que yo conozco de los autores eulipianos, que es La vida, instrucciones de uso, en el que bueno, aparece Perec, Georges Perec, y en este libro, es un libro muy largo, está traducido al español, esa es la buena noticia, ahí desfilan 1467 personajes, que tiene 99 capítulos, fue escrita por Perec en 2 años, aunque mucho tiempo antes había estado planificando cómo tenía que ser este proyecto. Y lo que hace es, esto lo voy a contar, así que paso esta transparencia, relatar la historia que sucede en cada uno de los espacios de un edificio imaginario. Vuelvo un momentito hacia atrás, lo que hace es hacer el corte de este edificio, un corte transversal, y ver lo que está pasando dentro de esas casas, ¿no? Es un edificio que está en una cierta calle de París, y lo representa como un cuadrado de 10 por 10 en una fecha determinada. El libro sucede el 23 de junio, todo lo que sucede allí de 1975. En esos 99 capítulos recorre todos los huecos de ese edificio parisino, los 100, bueno,
99, ahora os digo por qué, y habla de sus personajes, de sus manías, de todo. Y todo gira alrededor de un personaje que se llama Perceval Barbebrot, que es un personaje que se ha pasado toda la vida viajando, haciendo fotos, y cuando llegaba a casa recortaba las fotos en forma de puzzle para volver a construir esas fotos, hacer el puzzle que representaba esa fotografía, ¿no? Y lo hermoso de esta propuesta es que Perec utiliza fundamentalmente tres trabas matemáticas. La primera es que esos 99 capítulos los hace no yendo de el piso de arriba, no de manera lineal, sino lo que utiliza es teoría de grafos. Utiliza un grafo hamiltoniano para empezar por, como veis aquí en la izquierda, el capítulo 1 se sitúa en este piso, que aparece el 1, y se va moviendo con el paso del caballo del ajedrez, trazando un grafo hamiltoniano, es decir, con los movimientos del caballo del ajedrez consigue pasar por todos los huecos del edificio una y solo una vez. Tiene una pequeña licencia que la explica por qué, en el que el lugar es la casilla que tenía que ocupar el 66, la salta, es un pequeño guiño, una pequeña broma, en un momento dado en que una persona muerde una galleta y hace que esa casilla desaparezca, ¿no? Es una historia preciosa. Una vez fijados los lugares y cómo tiene que moverse, pues tiene que decidir qué escribe en cada lugar, qué historia está contando en cada lugar alrededor de ese personaje central, ¿no? Y lo que hace es hacer un cuaderno de cargas. Esta es una de las páginas del cuaderno de cargas en la que tiene que decidir, insisto, de qué temas habla en cada uno de esos capítulos. Y lo hace usando otras dos trabas. Estoy a punto de terminar, ¿eh? Primero utiliza un bicuadrado latino ortogonal de orden 10. Es decir, un cuadrado latino sería como un sudoku, ¿no? En el que en cada fila y en cada columna aparecen los números del 1 al 10 sin repetirse en ningún sitio, pero aquí pone números, pares de números, ¿no? En el que en cada casilla aparece un par que no se repite en ningún otro lugar. Bueno, pues ligado a estos números, elabora una lista de 21 pares de temas: mobiliarios, autores, animales, colores, sentimientos, música, literatos, etcétera. Y lo que hace es incorporar, este es el cuaderno de cargas, 420 elementos que son los que corresponden a cada par en este cuadrado bilatino, y hace aparecer en cada capítulo los 42 términos que obtiene utilizando este sistema de cuadrado latino ortogonal, ¿de acuerdo? Y además utiliza una última traba, lo que llama una pseudoquenina de orden 10, porque no hay queninas de orden 10, el número 10 no es un número de queno, entonces utiliza una pseudoquenina, cambia un poco la estructura de esas queninas para permutar los temas al pasar por cada capítulo. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, esto es un poco difícil de entenderlo, hay que leerlo con un poco de cuidado. En el capítulo 23, que corresponde a la casilla 4.8, la que he rodeado allí de rojo, aparecen los números 6, 5, por lo que debe utilizar una cita de Verne, que es el sexto autor, en la primera lista del cuaderno de cargos, y otra cita de James Joyce, que es el quinto autor en la primera lista de autores del cuaderno de cargas. ¿De acuerdo? Entonces, de cada uno de los temas utiliza esos autores que os he dicho y utiliza esa pequeña permutación para que las cosas no se produzcan de manera tan lineal. Evidentemente se puede leer la vida e instrucciones de uso sin saber que Perec ha utilizado estas trabas, pero leerlo sabiendo esto. Yo además tengo la suerte de tener el cuaderno de cargas y es absolutamente maravilloso. Una lectura apasionante sabiendo todas las trabas, todas las restricciones que Perec ha utilizado para poder llegar a este libro final, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Dejo de compartir y, bueno, sí. No me suele pasar esto de calcular tan mal el tiempo, pero será que me he enrollado mucho. Y bueno, esto es un poquito lo que os quería contar. En realidad, esto no tiene por qué ser todo lo que usted quiso saber sobre Ulipo y nunca se atrevió a preguntar, porque hay mucho,
pero bueno, espero que si alguien no lo conocía, le den unas ganas terribles de irse a casa a buscar de Oulipo, porque de verdad a mí me tiene enganchada desde hace muchos años y no tengo tiempo de leer todo lo que quisiera de Oulipo. Pues está padrísimo, Marta, te agradecemos por tan magnífica charla, realmente ha sido iluminador y realmente nos abre la puerta, ahora sí que nos abre puertas infinitas, ¿no? O puertas giratorias, ¿no? Donde podemos, poliédricas casi, casi, ¿no? Donde podemos aproximarnos a la literatura y al revés, ¿no? Se puede acercar la literatura a nosotros. Bueno, pues les agradecemos mucho a todos por su participación, a todas por su participación. Les esperamos en 15 días para la siguiente sesión de diálogos entre matemáticas y cultura. Recuerden visitar la página web donde podrán encontrar más información sobre estos eventos, hacer comentarios en el chat y sin más, pues le damos un fuerte aplauso virtual a Marta por esta tan maravillosa charla y nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.